Se ha prohibido la Biblia en Utah, uno de los estados más religiosos de los Estados Unidos, un estado que esencialmente su capital, Salt Lake City, fue fundada por los mormones que huían de que no los dejaban tener su religión, que permitía tener muchas mujeres, cosa que a los hombres de la religión no sé por qué les parecía tan buena idea, y a las mujeres pues, tampoco les parecía tan buena idea, pero como son dóciles y criadas según la Biblia, pues lo aceptaban, ¿no? Por eso se creó Salt Lake City y por eso los mormones son todavía la religión dominante en el estado de Utah, donde son enormemente religiosos y enormemente creyentes, ¿vale? Bueno, pues como ustedes saben, se prohibió la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que alguien anónimo además se hartó de que las leyes en Utah permitieran que cualquier padre impugnara cualquier libro que fuera inadecuado, porque fuera pornográfico, porque promovía la homosexualidad, porque mostraba actos sexuales inadecuados para los niños. O sea, está muy bien que los niños vean que se matan miles de personas en la televisión, o en el cine, pero ya eso de que dos personas se besen, pues ya está mal. Si son dos hombres o dos mujeres los que se besan, es horroroso. Y si hacen algo más que besarse, ni te cuento. Que se maten está bien. Esto ya lo hemos dicho miles de veces. Y bueno, el hecho real es que este padre anónimo, no sé quién fue, hizo algunas selecciones de la Biblia, las presentó al distrito escolar y dijo: esto es pornografía, vulgaridad y violencia, y por lo tanto este libro, como tantos otros que han estado prohibiendo en Estados Unidos, distintos distritos escolares, pues este libro debe ser prohibido. Y entonces el distrito escolar, que al parecer no había leído la Biblia nunca, porque se sorprendieron muchísimo, leyeron estos pasajes y dijeron: fuera, los niños de primaria y secundaria, o sea, de elementary and middle school, no pueden leer la Biblia. La sacamos de las bibliotecas para niños de primaria y de secundaria, queda solo para los de high school, que son los de bachillerato. Como chiste está muy bien. Esto es un poco lo que hizo el inventor de la religión del monstruo volador de espagueti, o el monstruo de espagueti volador, de las dos formas queda raro. Monstruo volador de espagueti quizás es la más correcta. Que el monstruo volador de espagueti, si tú aceptas que toda religión es válida, tienes que aceptar mi religión, que es la que yo creo en el monstruo volador de espagueti, y en vez de decir amén, digo ramen, y yo uso un colador de pasta como tocado, como sombrero ceremonial. Si ustedes han visto los sombreros que se usan a lo largo de las religiones, los distintos tocados y gorros con los que se distingue a los altos dignatarios de las distintas religiones, son de risa loca en general. Yo me acuerdo que había una foto, un concilio de estos ecuménicos, donde había gente como de 12 religiones y era un verdadero desfile de sombreros horrendos, cuando podían usar una fedora normal como la gente normal. Y entonces alguien dijo: esta es mi religión y yo puedo salir en mi foto del carnet de conducir, de la licencia de manejo, con un colador de pasta en la cabeza. Es una forma de dejar claro el absurdo, no solo de las religiones, sino de la consideración social que es países donde teóricamente hay separación iglesia-estado, sigue dándosele a las religiones. Entonces, pues se inventan religiones absurdas así para mostrar, para exhibir el absurdo de la actualidad política, y creo que es más o menos el caso de lo que pasó aquí. Pero entonces, hermanitos, esto no se iba a quedar así. Y los padres republicanos y demás se enfurecieron. Los políticos republicanos acompañaron a más de 100 padres e hijos que fueron al Capitolio, que es la foto que están ustedes viendo de la Associated Press, el miércoles pasado, o sea, ayer, para oponerse a la decisión del distrito escolar de quitar la Biblia de las bibliotecas escolares de primaria y secundaria. Esta prohibición había sido hecha posible por una ley de materiales sensibles apoyada por el Partido Republicano.
¿Se acuerdan cómo nos reímos de los lectores de sensibilidad? De la parte más boba de lo woke, que le cambian cosas a Agatha Christie y a Mark Twain y a Charles Dickens porque, la gente se puede sentir mal. Y cómo nos reímos de ese tipo de estupideces posmodernas, absurdas, woke. No todo lo woke es estúpido y no todo lo estúpido es woke, por cierto. Bueno, pues también son delicaditos los republicanos, asumen estas tonterías del extremismo supuestamente liberal, cosa que yo dudo mucho, y los adoptan para sus propias necesidades. Entonces, si vamos a estar sensibles, entonces esto que es delicado no puede estar en las bibliotecas. Y han estado haciendo leyes como las de Florida, las de Utah y las decisiones de muchos distritos escolares en los Estados Unidos, de las que hablamos hace un par de semanas. Entonces las familias el miércoles se llegaron enfurecidas al Capitolio de Utah con letreros que leían: la Biblia es el libro de texto original y saquen la pornografía, no saquen la Biblia. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención a mí? Que estos más de 100 padres que llevaban a sus hijos con su Biblia bajo el brazo, no han leído la Biblia. Yo siempre he dicho que la Biblia es ante todo como un legado cultural de las supersticiones y tradiciones de un pueblo de pastores de cabras, que además eran guerreros, que era el pueblo hebreo. El Antiguo Testamento es divertidísimo. El que no se casa con quien no debía, la mujer de Abraham que le regala a la esclava a Abraham para que Abraham pueda tener hijos, y entonces Abraham tiene hijos con la esclava. Entonces, así como es de telenovela, es del Culebrón, es tremendo. Todas las cosas que van pasando allí. Llegan unos ángeles a visitar a Lot y unos sodomitas quieren sacar a los ángeles para tener relaciones sexuales con ellas, y Lot dice: no, les doy a mis hijas para que hagan ustedes lo que quieran con ellas. Y las hijas: oye, papá, ¿qué estás haciendo? ¿De qué hablas? ¿No? O sea, son cosas que pasan en la Biblia que nos cuentan mucho sobre la cultura del Medio Oriente en los 500 años anteriores al spin-off cristiano, ¿no? Pero estas personas que tenemos aquí no han leído esa Biblia. No han leído el Levítico ni el Deuteronomio, no han leído el Cantar de los Cantares, que es un amor brutal entre ahí la Sulamita, que es la reina de Saba, y el rey David, ¿no? No me acuerdo si es el rey David. No, hombre, Salomón, es el Cantar de los Cantares de Salomón. Bueno, y Salomón diciendo: tus pechos son como 2 ciervos y leche y miel bajo tu lengua. Pues sí, cuando se da un beso, sí, sabe bien, ¿no? Entonces, pero todo eso no lo han leído estas pobres personas que están aquí. Y dicen: amamos la Biblia, amamos a Dios y necesitamos a Dios en nuestra nación. Está bien, entonces lee lo que dicen los distintos libros de la Biblia, que te vas a sorprender enormemente. Pero ahora están protestando, ¿y qué van a conseguir? Si consiguen que se revoque la decisión, tendrán otros padres la oportunidad de exigir que se revoque también, por otros motivos, la decisión de quitar otros textos. Y aquí hay mucho de cómo unos extremismos alimentan a otros. Evidentemente está bien que los niños o los adolescentes que son homosexuales vean que hay literatura que normal de amores homosexuales y de problemas que tienen los homosexuales. No hemos tenido nosotros siempre maravillosos poemas de amor, no nosotros, los otros heterosexuales, nada más, pero que tenemos novelas y canciones de amor y cuentos que nos hablan de la relación hombre-mujer, y que más o menos las usamos a veces para normar estúpidamente a nuestro propio criterio, ¿no? Está bien que los chicos homosexuales, las chicas lesbianas, los chicos bisexuales, etcétera, tengan material que les diga que tampoco están mal, no están mal, son como son, punto, y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero cuando tú dices que si tú te vas al extremo y dices que toda la literatura debe incluir o debe ser homosexual, pues le das armas a la derecha para que te diga no. Porque cuando la derecha quiere algo, y de esto vamos a hablar después, quiere más de lo que dice querer. En todo caso, la guerra de
de Utah va a seguir en los próximos días y puede ponerse enormemente divertida, porque el consejo escolar finalmente, y esto es mi previsión, se va a lavar las manos y lo va a pasar a los tribunales. Y en los tribunales pueden pasar cualquier cosa.